Sean todos nuevamente bienvenidos. Damos gloria y honra a Dios porque nos ha permitido estar nuevamente en este lugar. Vamos a inclinar nuestros rostros delante de Dios y vamos a empezar con una breve oración. Oh buen Dios, santo, soberano, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, Señor. Nos acercamos delante de ti en agradecimiento por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien ocupó nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, y nos ha imputado su justicia. Hoy delante de ti, Señor, somos santos, tú nos has santificado, tú nos has hecho tus hijos, tú nos has adoptado. Ahora tenemos esta relación paternal contigo, podemos acercarnos confiadamente, y estamos agradecidos por eso, Señor. Queremos poner delante de ti en esta mañana, este día, esta clase de confesión de fe para que tú seas asistiéndonos y ayudándonos, tanto a mí como a nuestros hermanos que están aquí presentes en esta clase, para que podamos, Señor, recibir de ti lo que tu palabra nos enseña y con diligencia podamos llevar a cabo lo que tú esperas de nosotros. Gracias pues, Señor, porque cada día nos bendices más, cada día somos más asombrados por tu gracia, por tu amor, por tu paciencia, por todos tus atributos, Señor. Nos asombramos cada vez más. Oramos pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, avanzamos entonces en la exposición de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y esta es la confesión de fe histórica a la cual nosotros nos adherimos. Y les recuerdo que estamos en la exposición del capítulo 13, que trata de la santificación. Y recordemos, mis hermanos, que la santificación es una operación divina en el alma. La santificación es una operación divina en el alma, es una operación de Dios. No es algo así como que Dios te regenera y ahora te persuade a que tú elabores una nueva vida presentándote motivaciones para que lo hagas. No, Dios realmente transforma nuestros corazones. Dios realmente viene y convierte nuestra alma, convierte todo lo que nosotros somos. Y Luis Berkhoff, hablando de la santificación, insiste en que es una obra del Espíritu Santo por la cual la santa disposición nacida en la regeneración, la santidad inicial, es fortalecida y sus ejercicios santos son incrementados, y esto es su progresión. Hay un cambio radical inicial y un progreso a partir de allí, pero ambos aspectos son obrados por el Espíritu Santo, y ese es el énfasis que nos muestra nuestra confesión de fe. Hay una santificación definitiva al inicio de nuestra vida en Cristo. Ahora, cuando hablamos de definitiva es en el sentido de que ya es definida, que es un acto que ya ha sido hecho y que es completo en nosotros, y esto lo vimos en la enseñanza pasada, hablando de un nuevo corazón, hablando de la presencia del Espíritu Santo y un cambio radical en nuestras vidas. Hay una santificación definitiva de nuestra vida en Cristo. El Espíritu Santo opera un cambio radical en el ser del redimido, la disposición regente, o sea, lo que gobierna. A nosotros ya no nos gobierna el pecado. Ya no solamente nuestro corazón está inclinado hacia el pecado, como era la condición en la que estábamos desde la caída en Edén, sino que ahora es nuestra disposición, nuestra voluntad reorientada hacia Dios. Hay una vida espiritual, o sea, una relación con Dios al estar reconciliados con Él en Cristo Jesús. Y la presencia del Espíritu Santo ahora actúa de continuo en el ser del creyente, vivificándonos. Y esa santificación que sucede al principio de nuestra vida, ahora en Cristo, es descrita en nuestra confesión de fe en el párrafo 1 de este capítulo 13 que estamos viendo, cuando recordemos que Él describe al llamado y regenerado que ahora está unido a Cristo y que tiene un nuevo corazón y un nuevo espíritu creado en ellos. Y también este párrafo 1 nos dice más adelante que el dominio de todo el cuerpo del pecado es destruido, el dominio de todo el cuerpo del pecado es destruido. Y allí se señala entonces esa santificación inicial en estas expresiones. Y entonces, como lo expresa Sam Waldron, él dice un cambio básico y radical que tiene lugar en la condición moral y ética del pecador cuando se une a Cristo a través de un llamamiento y una regeneración eficaces. A través del llamamiento y una regeneración eficaces, pero a partir de allí el creyente es más santificado por el Espíritu Santo. Este es el aspecto progresivo de la santificación sobre la base de ese cambio radical inicial. Así que cuando nosotros hablamos de la obediencia al Señor y de la santidad, lo estamos haciendo sobre la base de este obrar inicial del Espíritu Santo, santificando. Pero a partir de allí inicia entonces una operación del Espíritu Santo que ahora obra más y más
debilitando la fuerza de los deseos pecaminosos y fortaleciendo más y más las virtudes o gracias salvíficos. ¿Y qué significa virtudes o gracias salvíficos? Pues todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo agradable a los ojos de Dios. Y Edward Ley, que fue miembro de la Asamblea de Westminster, refiriéndose a estos dos aspectos de la santificación inicial y la progresiva, en términos técnicos hace la distinción entre la santificación como un acto inicial y la definitiva, que es la definitiva, y su ejercicio, y a esta se refiere a la progresiva. Es decir, para Ley, la santificación inicial es un acto de Dios. Dios nos hace santos, nos llama santos, nos declara santos, y la santificación progresiva es un ejercicio, porque ahí es donde nosotros tenemos que cooperar. Y Johannes Maccobius, que es un teólogo reformado polaco de la época, con una explicación útil acerca de esto, para esta distinción entre el acto, utilizando este término técnico, la santificación definitiva, que sucede al principio, y el ejercicio, esa santificación progresiva, que el Espíritu Santo va operando más y más en nuestras vidas. Johannes entonces escribió lo siguiente: la santificación es perfecta en sus partes, hablando del hombre, en las partes, en todo el hombre, dice, pero no en grados, no en grados. En otras palabras, en el acto de la santificación, todo el hombre es santificado, es decir, se rompe el dominio del pecado en toda la persona. Pero en el ejercicio, la santificación es imperfecta en términos de su grado, lo cual entonces nos habla de una progresión definitiva y perfecta al inicio de nuestra vida en Cristo, en la santificación, con lo que el Espíritu Santo hace el acto, pero en la progresión, en el ejercicio, es imperfecta. Y cuando habla de imperfecta, pues entonces vemos que nos está hablando de una progresión, y esto debemos tener en cuenta, como lo señala Jim Renihan. La santificación es imperfecta en esta vida, nunca alcanzando el estándar de santidad de Dios, pero, y mucho cuidado con lo que dice aquí, pero eso no significa que la obra de la palabra y el Espíritu sea defectuosa, sino que está inconclusa. En ese sentido está inconclusa. Y en los párrafos 2 y 3 que vamos a exponer hoy, con los que terminamos la exposición de este capítulo de santificación de la confesión de fe, se enfoca en el ejercicio. En la enseñanza pasada nos enfocamos en el acto de la santificación definitiva, y esta vez en los párrafos 2 y 3 nos vamos a enfocar en el ejercicio. Y estos dos últimos párrafos se enfocan en el ejercicio usando el término de Leys, o el aspecto progresivo de la santificación. En ellos se nos muestra estas dos partes de la santificación progresiva, la guerra contra el pecado y el progreso en la gracia, que ya hemos mencionado, como las llama Sal Waldron a estos dos párrafos, las insignias de la santificación, las insignias de la santificación. Y quise hacer este repaso breve acerca de estos dos aspectos, pero con este enfoque, con esta expresión que nos aportan estos teólogos de tiempo atrás, y que nos permite ver una distinción entre esta santificación definitiva inicial, que es perfecta en el sentido que afecta todo nuestro ser, y esa santificación en el ejercicio, que es imperfecta, pero no en el sentido de que sea defectuosa, sino que es progresiva, y que en esta vida, como lo veremos, será inconclusa, pero que definitivamente el creyente crece progresivamente. Ahora, mis hermanos, les pregunto, ¿está claro para todos la diferencia entre la santidad inicial y la santidad progresiva? Porque, mis hermanos, si no tenemos claro estos dos, podemos cometer un error. Si nosotros confundimos estas dos santidades, la santidad inicial como un acto de Dios y la santidad progresiva como un ejercicio que nosotros debemos hacer, podemos caer en el error de pensar de que como Dios ya nos ha declarado santos, como ya nos ha hecho santos, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. No tenemos que trabajar para la santidad, no tenemos que crecer en santidad. Podemos caer en ese error, o podemos caer en el error de pensar de que como Dios es santo y es perfecto, nosotros también tenemos que alcanzar esa perfección de Dios, alcanzando en esta vida una vida de no pecado, que es algo imposible, porque sabemos que en esta vida no vamos a alcanzar una vida de no pecado, y caer en el error del legalismo. Y recordemos que el legalismo es uno de los enemigos más grandes del Evangelio. Así que es muy importante, mis hermanos, que tengamos muy claro la diferencia entre la santidad inicial y la santidad progresiva. La santidad inicial como un acto, una obra de Dios, y la santidad progresiva como un ejercicio en el cual nosotros estamos involucrados. Ahora, mis hermanos, recordemos el esquema del capítulo. En la clase pasada vimos la base y descripción de la santificación, y Dios mediante hoy vamos a ver el párrafo 2 y 3. Vamos a ver en el párrafo 2 la evidencia de nuestra santificación, y en el párrafo número 3 vamos a ver el progreso de nuestra santificación. Empecemos leyendo la declaración del párrafo 2, que dice:
Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Este párrafo comienza afirmando que la obra santificadora afecta al ser humano por completo, y esto es cuando dice: esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Y Jeffrey Smith expresa: no es que nuestra mente esté santificada, pero nuestros afectos, voluntades y nuestros cuerpos no lo están. Más bien toda la persona, el cristiano, ha sido definitivamente santificada y está siendo progresivamente santificada. Esta santificación se efectúa nosotros, no es que nuestra mente esté santificada, pero nuestros afectos, voluntades y nuestros cuerpos no lo estén. Más bien, toda la persona del cristiano ha sido definitivamente santificada y está siendo progresivamente santificada. Y el texto de prueba que presenta la confesión de fe es 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en las instrucciones finales y la despedida en su primera carta a los tesalonicenses, al finalizar la carta, expresa su deseo de que ellos sean santificados de manera creciente. Por eso dice: os santifique por completo. Desea que ellos sean santificados de manera creciente en todo su ser, en todo lo que ellos son como seres humanos. Por eso dice: y todo vuestro ser, y continúa y suma una serie de expresiones en cuanto al ser humano para señalar su totalidad. Dice: espíritu, alma, cuerpo, fuerza, voluntad, y podríamos seguir añadiendo todas las expresiones que el apóstol Pablo utiliza en diferentes cartas para hablar acerca del hombre. Y entonces vemos que la santificación no es una obra limitada, tan solo un aspecto de lo que nosotros somos como seres humanos, o la mente, o las emociones, o solamente ha sido santificada la voluntad, o los afectos, o nuestros cuerpos, sino que es una obra divina que nos afecta a todo lo que somos. Y Luis Berkov sobre esto expresa: esto se desprende de la naturaleza del caso, o sea, de lo que ha obrado el Espíritu Santo, porque la santificación ocurre en la vida interior del ser humano, en el corazón, y eso no puede cambiarse sin cambiar la totalidad del organismo del ser humano. Si el hombre interior es cambiado, hay una obligación de experimentar cambios también en la periferia de la vida. Y más aún la Escritura enseña clara y explícitamente que afecta tanto el cuerpo como el alma. Así que esa expresión con la que inicia el párrafo 2 está hablando que la santificación nos afecta en todo nuestro ser. Y ese es el punto que la confesión aquí entonces arranca, y con el sustento de la Escritura, hablándonos de una santificación que es completa en el sentido de que afecta todo lo que somos, todo nuestro ser. El otro texto de prueba que pusieron, los otros textos de prueba que pusieron es 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Romanos 6:12, que nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y 1 Corintios 6:18 al 20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que cómo debemos glorificar a Dios. ¿En dónde lo debemos glorificar? En todo nuestro cuerpo, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces definitivamente la santificación es una obra divina que afecta la totalidad de lo que nosotros somos como seres humanos. Es completa o perfecta en este sentido, que nos afecta totalmente. En ese sentido es completa, pero es imperfecta en términos de grados. Esta santificación entonces es completa en todo el hombre, aunque imperfecta en esta vida, y aunque incompleta en esta vida, como continúa diciendo el párrafo 2. Y Berkov expresa, cuando hablamos de la santificación, como algo imperfecto. En esta vida no queremos decir que es imperfecta en parte, sino que solo una parte del ser humano santo que se origina en la regeneración fue afectada. Dice: la santificación entonces es una obra divina que afecta la totalidad de lo que nosotros somos como seres humanos.
es completa o perfecta en este sentido, dice Berkhoff. Así que aunque todavía en el desarrollo del nuevo hombre lo que debe crecer hacia la estatura plena, que es lo que espera Dios de nosotros, que nosotros no nos quedemos estancados, sino que vayamos creciendo, progresando en esta santificación. Ese es un aspecto de la santificación, es completa y perfecta en todo lo que somos, pero imperfecta en el que no ha alcanzado el máximo grado, no ha alcanzado la estatura que Dios espera de nosotros. Y Berkhoff nos presenta una explicación, una ilustración para que nosotros podamos entender mejor esto. Cuando un niño recién nacido, salvo excepciones, nace, es completo, es perfecto, tiene sus 2 manos, sus 2 pies, tiene todas sus partes completas. A esto se refiere como la santificación inicial. Esa santificación inicial es completa en ese sentido, es que es completa en nosotros. Pero los padres esperan que este niño crezca, él tiene que crecer, tiene que empezar a caminar, tiene que empezar a hablar. En ese sentido la santificación es incompleta, en que no ha alcanzado todavía ese grado máximo. Y por eso Berkhoff pone este ejemplo de que la santidad inicial es como ese bebé recién nacido que es completo, pero en la santidad progresiva es que todavía no ha alcanzado ese niño a desarrollar todas las capacidades para las cuales ha nacido. Así que nosotros como creyentes debemos contender con el pecado a lo largo de todas nuestras vidas, y esto es aplicativo para nosotros. Si nosotros hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros una transformación del corazón, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo y hemos venido en arrepentimiento y fe. Nuestro santo Dios nos ha justificado, nos ha adoptado, ahora tenemos un trato paternal y nos ha sido dado el Espíritu Santo, pero todo nuestro ser, todo lo que somos es afectado completamente por la santificación de Dios. Sin embargo, a partir de allí, de todas estas obras que hace Dios en nosotros, debemos crecer en grados de la santificación progresiva. Y así como un niño que un padre tiene en sus brazos, para ese padre, ese niño es perfecto, él lo ve y ve que ese niño es perfecto, es completo en todo, el padre espera que ese niño empiece a crecer, empiece a desarrollar todas sus habilidades. Lo mismo espera Dios de nosotros, que no nos quedemos ahí, sino que empecemos a crecer en santidad y en esas habilidades que Dios nos ha capacitado para hacerlo. Así que si se ha ejecutado una santificación definitiva en el inicio de nuestra vida, en todo nuestro ser, el trabajo de crecimiento en cada una de las partes, aunque sea gradual, alma, mente, nuestro cuerpo, en nuestra voluntad, en todas las disciplinas que hagamos, es algo que tiene una base y no tenemos excusa. Recordando las palabras de Maccabeus, la santificación es perfecta en sus partes, hablando de todo el ser del hombre, pero no en grados. En otras palabras, en el acto de la santificación, todo el hombre es santificado, es decir, se rompe el dominio del pecado en toda la persona, pero en el ejercicio la santificación es imperfecta en términos de su grado. Y recordemos lo que precisa Renihan: imperfecta no significa que la obra de la palabra y el Espíritu Santo sea defectuosa, sino que en esta vida es inconclusa, pero se debe avanzar. Eso es lo que se espera del cristiano, que avance en santificación, que no se quede allí estancado. Por eso es que estoy recordando tanto esto y siendo repetitivo en esto, porque es importante que nosotros entendamos que debemos avanzar, no nos podemos quedar allí como un bebé recién nacido, no, tenemos que empezar a avanzar, empezar a crecer. Y a continuación el párrafo nos presenta la realidad del pecado restante en el creyente, lo que también conocemos como el pecado residual o pecado remanente, y lo presenta como la fuente del conflicto, la guerra que tenemos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de este lado de la eternidad con el pecado. Entonces, como él pensó el párrafo, esta santificación es completa, ya sabemos en qué sentido, en todo el hombre, aunque completa en esta vida. Y a continuación dice, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, o sea, dice, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, donde surge una continua y irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces ya podemos entender cuando habla de parte, o sea, hemos sido completamente la santificación en todo nuestro ser, debemos entonces crecer en ella. Todavía quedan algunos restos de corrupción, esa es la razón por la que debemos crecer, porque todavía quedan algunos restos de corrupción en cada parte de nosotros, y hay una lucha, una guerra continua y irreconciliable entre la carne y el espíritu. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y el texto de prueba que ponen nuestros hermanos de la confesión de fe, Romanos 7:18, que dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Y también pusieron como texto de prueba Romanos 7:23, que dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que aquí nos está diciendo que hay un remanente de pecado, hay una lucha constante con nosotros. Mientras que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos las cosas que agradan a Dios, la carne no quiere eso, la carne no se quiere someter, no quiere obedecer a Dios. Así que la presencia del pecado entonces, ya no gobernante, pero sí residual o remanente en el creyente, es una realidad que es evidente por la experiencia y afirmada por la palabra de Dios. Y mis hermanos, hasta el regreso de Cristo, los creyentes experimentarán esta lucha contra el pecado. La obra de Cristo es perfecta, pero está siendo aplicada en los suyos, y recibiremos la plenitud de sus beneficios cuando el Señor regrese en gloria y su reino sea consumado plenamente. O sea que mientras que nuestro Señor Jesucristo no venga nuevamente por nosotros, esta lucha y esta guerra va a ser constante, no va a tener descanso. Y aquí la confesión de fe, al señalar la imperfección de la santificación en esta vida, la presencia del pecado residual y la guerra continua que brota entre lo que se desea, esa inclinación pecaminosa de nuestro ser, aunque ya no nos gobierna, todavía incide en nosotros y tiene cierta influencia, y al mismo tiempo la influencia santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Lo que hace la confesión es contradecir la falsa enseñanza del perfeccionismo en cualquiera de sus expresiones. Cuando la confesión de fe entonces señala este aspecto de que quedan algunos restos de corrupción en cada parte donde surge una guerra continua, irreconciliable, está señalando, contradiciendo el perfeccionismo. ¿Y qué es el perfeccionismo? Bueno, el perfeccionismo tiene diferentes expresiones a lo largo de la historia, pero vamos a traer del comentario de David Dixon a la confesión de fe de Westminster, la victoria de la verdad sobre el error. Vamos a ver a qué se refiere. Él hace la primera pregunta: ¿es la santificación imperfecta en esta vida, habiendo restos de corrupción en todas partes? ¿Y cuál es la respuesta a esto? ¿Es la santificación imperfecta en esta vida, habiendo restos de corrupción en todas partes? ¿Sí o no? Sí lo es imperfecta en esta vida. Y nuestro hermano pone un texto de prueba que es 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y aquí está el apóstol Juan, está hablando a creyentes, no le está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes. Sigue preguntando: pues bien, ¿no se equivocaron los antinominianos y muchos de los cuáqueros que sostienen que aquellos que están justificados están perfectamente santificados? Sí se equivocan. Y continúa diciendo: ¿no se equivocan también los papistas, socinianos y anabautistas que sostienen lo mismo pero difieren en la manera? Sí se equivocan. Pero ¿por qué razones se refuta eso? O sea, ¿por qué razones se equivocan ellos? Pero antes de eso debemos considerar que los antinominianos, eso lo vimos la clase pasada, ellos confunden la justificación con la santificación. Ellos entonces dicen, los antinominianos, que nos han sido imputadas las justicias de Cristo, entonces pues nosotros básicamente ya no tenemos ninguna relación con el pecado. Ellos confunden la justificación con la santificación. Dios nos ve, ellos dicen que Dios nos ve, que Dios no ve pecado en nosotros, y si nosotros pecamos, pues básicamente Dios ya no lo tiene en cuenta. O sea, ellos confunden la declaración legal que Dios hace cuando alguien deposita su fe en Cristo Jesús con la realidad moral. Así que ellos dicen que son perfectos, esto dicen los antinominianos, aunque en la vida práctica y en la moral no lo sean. Y los papistas, socinianos, cuáqueros y anabautistas afirman y mantienen una perfecta santidad inherente en esta vida. Por ejemplo, en Roma, no sé si ustedes sabían esto, consideran que hay personas que son capaces de hacer la voluntad de Dios de tal manera que incluso hay un momento donde pasan más allá de las exigencias de Dios. Y eso ellos lo llaman obras de supererogación. Obras de supererogación. Y esos son los que en Roma, y esos son los que han cumplido más de las exigencias de Dios. ¿Y qué hace la Iglesia Católica Romana? Toma todas estas obras que hacen de más, las guardan en el banco de la fe, y a personas como usted y como yo, que no somos tan santos, que no tenemos tantas buenas obras, nos las dan para que alcancemos y logremos esto. Eso es conocido como obras de supererogación. Ellos piensan y creen que Dios les ha dado una gracia de más con la cual alcanzan una vida de perfección,
de santa perfección. Y ahora el problema con esto es que estas personas se engañan a sí mismas, porque ¿qué tienen que hacer ellos para lograr esto? Ellos tienen que bajar los estándares de Dios, bajan los estándares de Dios para poder lograr estas cosas. Así que entonces nuestra confesión señala que hay un pecado remanente en nosotros, y la Biblia también nos enseña esto. Así que por estas cosas, al enseñar la confesión de fe, esto, al señalar esto, y en la Biblia, por eso son refutadas. Y Dixon sigue diciendo, ¿por qué son refutadas? Y pone varios ejemplos. Porque no hay hombre que no peque, Primera de Reyes 8:46. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, Primera de Juan 1:8. Porque muchas cosas ofendemos a todos, Santiago 3:2. Porque no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque, Eclesiastés 7:20. Porque todos somos como impureza y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, Isaías 64:6. Porque el salmista ora para que Dios no entre en juicio con él, porque delante de ti, dice, nadie será justificado. ¿Por qué más son refutados? Porque nadie puede decir, he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, Proverbios 29. Porque el apóstol se queja mucho del pecado que mora en nosotros, Romanos 7:18-23, esto ya lo leímos. Porque los santos están obligados a buscar cada día el perdón de los pecados, como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo cuando nos enseña a orar, en Mateo 6:12. Y porque el Señor dice, el que es santo, santifíquese todavía, en Apocalipsis 22:11. Así que la Escritura de ninguna manera sostiene el perfeccionismo, y lo que hace nuestra confesión de fe es señalar que aún el creyente, al tener un remanente de pecado en sus partes, va a experimentar esta guerra. Ahora, aquí es donde la santificación en el ejercicio, o sea, en la progresión, involucra el obrar del ser humano. Berkov expresa, esencialmente es una obra de Dios, hablando de la santificación, esencialmente es una obra de Dios, aunque en la medida en la que Él emplea medios, el ser humano puede, y se espera que lo haga, cooperar mediante el uso de estos medios. Aquí ya estamos entonces hablando de esa santificación progresiva. En esa santificación inicial es inmediata, milagrosa la regeneración, el nuevo corazón. Pero en esa santificación que es imperfecta, es progresiva. El Espíritu Santo santifica y lo hace a través de medios. Y como lo vimos en el párrafo anterior, en el párrafo 1, uno de los principales medios es la palabra de Dios. Entonces Berkov señala, como vimos en el comentario anterior, que ya que el Espíritu Santo utiliza medios, lo que se espera entonces es que nosotros cooperemos en esa santificación mediante el uso adecuado de los medios. Nosotros entendemos el obrar de Dios, y el obrar de Dios por medios, eso lo vemos en el capítulo La providencia de Dios, que Dios puede obrar a través de medios o puede obrar a través de sobrenaturalmente sin necesidad de un medio. Pero un obrar mediato, su providencia ordinaria, es cuando Dios utiliza medios para esto. Dios, para santificarnos, utiliza el medio, esencialmente la palabra de Dios. Y en nuestra santificación progresiva, el Espíritu Santo nos santifica a través de medios. Y la palabra, como ya he dicho, es el medio de nuestra santificación. Si el Espíritu Santo utiliza medios, es allí donde podemos cooperar haciendo uso de estos medios, los medios de gracia, sobre esta cooperación del creyente. Ya vamos a hablar más adelante en el párrafo 3, pero lo menciono aquí porque la confesión, al señalar los restos de corrupción en cada parte y la guerra que de allí surge como seres racionales y morales, y en vista de que el Espíritu Santo obra en este aspecto progresivo de nuestra santificación a través de medios, pues eso nos involucra a nosotros. Y el énfasis de la confesión de fe, de la fe ortodoxa, es que la santificación es el Espíritu Santo, es una obra divina, y nosotros en este aspecto progresivo, el Espíritu Santo, al usar medios, es donde debemos cooperar. Obviamente no en el mismo sentido de la obra del Espíritu Santo, pero sí haciendo uso de esos medios que el Espíritu Santo usa para santificarnos, para hacer gradualmente esa santificación. Pero volviendo a la presencia residual del pecado en el creyente, y ahora la presencia santificadora del Espíritu Santo que mora en nosotros, la confesión presenta el conflicto continuo y irreconciliable que brota allí, sigue diciendo la confesión. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y hermanos, cuando en la Biblia se nos habla de la carne en un contexto moral, no se está refiriendo o hablando de la conformidad de lo que somos, ¿no? Cuando habla de carne no se refiere a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu o a nuestro cuerpo físico de carne y hueso, sino que cuando se refiere a la carne, se refiere a esa naturaleza pecaminosa del hombre después de la caída en el Edén,
su inclinación pecaminosa. A eso se refiere a la carne, esa inclinación pecaminosa. Esa inclinación pecaminosa, sea contra el Espíritu, o sea, contra la voluntad de Dios que está expresada en su bendita palabra, y el Espíritu contra los deseos pecaminosos. Esa inclinación pecaminosa que ya no es reinante en el creyente por el acto de la santificación, hecho por el Espíritu Santo, en la regeneración, pues todavía incide en nosotros. Es residual, es remanente, pero incide en nosotros. Pensamos, deseamos, somos seducidos a hacer lo que es contrario a la ley moral de Dios. Y no nos podemos engañar en esto. No podemos pensar que un cristiano no va a experimentar todos estos deseos y estas inclinaciones, porque todos los cristianos tenemos luchas y debemos luchar constantemente con esto. Si nosotros nos desentendemos de esto o pensamos que esto no es así, estamos cometiendo un grave error. Y esto brota porque el pecado hace presencia en nosotros, ya no gobernante, pero sí residualmente. Pero la presencia del Espíritu Santo, o sea, su influencia continúa sobre nosotros en virtud del trato paternal de Dios hacia nosotros, obra en contraparte de esos deseos, y esa es la razón de esta guerra continua e irreconciliable en nuestra vida. Y será por el resto de nuestro caminar en este periodo de vida que estamos viviendo, hasta que muramos o si el Señor viene. Y los textos de prueba que los editores de la Confesión de Fe presentan son Gálatas 5, 16, 17, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero mis hermanos, quise traer para que nosotros leamos la nueva traducción viviente, que tiene una comprensión mucho mejor. La voy a poner aquí en pantalla. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Y cómo los guía el Espíritu Santo? A través de su palabra. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y esta última parte del texto es increíble. En otras palabras, lo que nos dice es que debemos ser conscientes del pecado residual y debemos ser conscientes de que deseamos lo malo. Ya no gobernantes, pero hay aún una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y tratar de cerrar los ojos ante esto es un error. Debemos conocer quiénes somos. Recordemos la exposición que hizo el pastor la clase pasada. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Debemos saber quiénes somos, pero al mismo tiempo debemos saber lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo que significa que su presencia, su palabra esté en nosotros y a lo que nos impulsa. Pero puede más esta, ¿verdad? ¿Cierto? Puede más la carne. Puede más la carne. Pero entonces, como puede más la carne, hagamos lo que dice el Espíritu Santo. Si yo tengo problemas de ira, entonces crezcamos en mansedumbre. Si yo tengo problemas con la comida, entonces crezcamos en dominio propio. Si tenemos problemas y conocemos y sabemos lo que nos afecta en nuestra vida, empecemos a crecer en lo que las virtudes del Espíritu Santo. En amor, en gozo, en paz, en felicidad, en alegría, en mansedumbre, en dominio propio. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Alguien dirá: es que tengo un problema grande con la lascivia, una inclinación, una fijación. ¿Qué hago? Estudia la palabra, empieza a considerar lo que dice la palabra acerca de esto, lo que dice la palabra acerca del sexo. Debemos mirar eso, debemos considerar la gravedad de lo que es unirnos a otra persona, sabiendo que nosotros como cristianos estamos unidos a Cristo. Debemos considerar todas estas cosas. Debemos considerar cómo afecta nuestro pecado la santidad colectiva de la iglesia. Debemos considerar las consecuencias, debemos considerar también el testimonio de los de afuera, debemos considerar también la disciplina, mis hermanos. Cuando venga la tentación debemos considerar todas estas cosas, no nos podemos quedar quietos, debemos tener en mente todo esto, porque esta es una batalla constante y nosotros tenemos que pelearla, mis hermanos. Y yo sé que esto de alguna manera nos parece grave, el hecho de que por mucho tiempo estemos en el cristianismo y estemos todavía estancados en ciertos pecados. Pero mis hermanos, si Dios en este momento, si el Espíritu Santo te está llamando y te está convenciendo, todavía hay oportunidad, mis hermanos. Podemos decirle a Dios en oración y en ruego: Señor, sé que no he obrado bien, sé que no he hecho las cosas como son,
corrige mi camino. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Corrige mi camino. Pero mis hermanos, esto no se logra con pereza, esto no se logra con ignorancia, esto no se logra con desidia, esto no se logra con ocio, no, mis hermanos, debemos tomar en cuenta lo que Dios nos dice en su palabra. Debemos tomarlo en cuenta. ¿Y saben por qué? ¿Por qué cedemos tan fácil ante el pecado? Porque Cristo no es todo para nosotros. Porque no estamos viendo la hermosura de Cristo. Porque no estamos viendo la majestuosidad de Cristo. Porque no estamos viendo la grandeza de Cristo. Porque Cristo para nosotros no es Rey, no es Salvador. Y por eso cualquier pecado se hace mejor que Cristo para nosotros y caemos fácilmente. Por eso, mis hermanos, debemos considerar todas estas cosas. Y el segundo texto de prueba que presenta la confesión de fe es 1 de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Jeremías expresa, hay lucha y conflicto en la vida cristiana. Esto no es una mala señal. Esto no es una señal de que una persona no es cristiana. Esta es una de las evidencias de que eres cristiano. La lucha es una evidencia de que somos cristianos. Y ahora el punto es que haya conflicto, guerra continua e irreconciliable. No simplemente una voz tímida de la conciencia o un remordimiento que brota especialmente por las consecuencias que trae el pecado. Y John Murray expresa esto, y él dice, sí, queda pecado que muera en nosotros. Debe existir el conflicto que Pablo describe, por ejemplo, en Romanos 7:14. Es inútil argumentar que este conflicto no es normal si todavía hay pecado en cualquier grado, en alguien que está habitado por el Espíritu Santo. Entonces hay tensión, sí, contradicción en el corazón de esa persona. En efecto, cuanto más santificada es la persona, cuanto más conforme la imagen de su Salvador, tanto más se debe retroceder ante toda falta de conformidad con la santidad de Dios. Cuanto más profunda sea su comprensión de la majestad de Dios, cuanto mayor sea la intensidad de su amor a Dios, cuanto más persistente sea su anhelo por alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, más consciente será la gravedad del pecado que permanece. Y más conmovedor será su aborrecimiento por él. Cuanto más se acerca al lugar santísimo, más comprende la pecaminosidad que es suya y debe clamar, miserable de mí. Pero hermanos, esta guerra en el creyente, por más desalentadora que sea, por el dolor y la tristeza que debe producir en un hijo de Dios, cuando peca contra su Padre, va a avanzar en victoria. Va a avanzar en victoria al Espíritu Santo, tiene un progreso que a veces puede experimentar retroceso, sí, pero es un progreso que finalmente será mostrado, el progreso en la gracia santificadora. Y de eso nos habla el párrafo 3. Dice, en esta guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador de Cristo. Y así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y Rey, les ha prescrito en su palabra. Y Jerry Renihan expresa sobre este comienzo del párrafo que nos dice, en esta guerra, aunque la corrupción remanente por un tiempo pueda prevalecer mucho, encontramos una misión honesta de que el proceso de santificación en algunos seguidores de Cristo será lento, de modo que por un tiempo la corrupción remanente parece tener la ventaja en la batalla espiritual, y eso, hermanos, se debe entender no por la responsabilidad del Espíritu Santo, falta de acción, intensidad de su obrar en nosotros, sino por qué causa. ¿Cuál es la causa de que nosotros no avancemos en santidad? ¿Cuál es la causa de que nosotros no progresemos en santidad? Es por nuestra causa, es por causa nuestra. El hecho de que no avancemos en santidad, el hecho de que por mucho tiempo nos mantengamos estancados en ciertos pecados, es porque no estamos siendo responsables. Y es aquí entonces donde, como lo mencioné, es importante entender nuestro papel en la santificación. Y eso no implica que el ser humano sea un agente independiente en la obra, como si esta fuera parcialmente la obra de Dios y parcialmente la obra del ser humano, sino meramente que Dios efectúa la obra en parte a través de la instrumentalidad del ser humano, como ser racional, requiriendo de él, de nosotros, cooperación devota e inteligente con el Espíritu. Así que el ser humano debe cooperar con el Espíritu, se desprende de las advertencias reiteradas contra los males, las tentaciones, en la palabra de Dios, lo que implica claramente que el ser humano debe ser activo en evitar los peligros de la vida y las constantes exhortaciones a una vida santa y huir de las tentaciones.
Todo eso está implicado que el creyente debe ser diligente en el empleo de los medios, bajo su mando, para optimizar moral y espiritualmente su vida. Y Herman Babi expresa: la santificación es una obra de Dios, pero se pretende que sea una obra en la que los propios creyentes también estén activos en el poder de Dios. La primera parte de este comentario dice que es una obra de Dios, y esto de ninguna manera es incompatible con la segunda parte. Y es más cierto decir que, y escuchen esto, es más cierto decir que el esfuerzo de los creyentes en trabajar por su propia santificación solo es posible por el hecho de que es una obra de Dios que Él cumple en ellos. Así que, mis hermanos, nosotros podemos crecer en santificación. ¿Por qué? Porque Dios ya ha obrado en nosotros. Así que Dios espera que nosotros en esto cooperemos. Así que ciertamente la gracia de Dios, lejos de borrar la naturaleza, la restaura en la medida que el hombre, a causa del pecado, carecía de esto, de la capacidad de caminar por los caminos del Señor en él. Y en virtud de la recreación que opera en nosotros, está nuestra alma, nuestro ser está nuevamente inclinado y equipado, al menos en principios, para vivir rectamente. No solamente en algunos mandamientos, sino en todos los mandamientos de Dios. Dios nos ha capacitado para eso. Así que cuando Dios penetra en el interior del ser humano con la poderosa operación del Espíritu Santo regenerador, abre el corazón que está cerrado, suaviza el que es duro, circuncida el que está incircunciso. Él implanta nuevas potencialidades de la voluntad y hace que la voluntad que estaba muerta vuelva a vivir. La voluntad que era mala se convierta en buena, y la voluntad que no quería obedecer elija sus caminos, y la voluntad que era rebelde sea obediente. Él mueve y fortalece esa voluntad de tal manera que, como un buen árbol da buenos frutos, así también nosotros podamos dar buenas obras. Hermanos, Dios ha obrado en nosotros, dándonos vida en Cristo Jesús. Esa vida en el Espíritu, donde el poder gobernante del pecado ha sido destruido en nosotros. Se ha obrado una santificación definitiva, se nos ha dado un nuevo corazón y la presencia del Espíritu Santo que nos santifica más y más. Pero ese ejercicio de la santificación que progresa es ejecutado por el Espíritu Santo a través de medios, mis hermanos. Y es allí donde estamos involucrados, y es allí donde nuestra responsabilidad, y es allí donde lastimosamente, frecuentemente más fallamos. Por eso es que la corrupción remanente y sus deseos son los que prevalezcan. Mucho por algún tiempo, pero eso no puede ser una constante, mis hermanos, tiene que ser algo temporal. Porque la práctica del pecado, mis hermanos, es incompatible con un regenerado. Se entiende como el desarrollo del ser humano, el creyente también tiene que tener un desarrollo, una madurez espiritual, y esto involucra su santidad. Un recién convertido, un niño en Cristo está iniciando su desarrollo, de allí que la corrupción remanente en esta persona recién convertida sea fuerte, pero lo que se espera es que con la vivificación continua del Espíritu Santo y el uso de todos los medios de gracia que le suministra el Espíritu Santo, haga uso de ellos y mortifique, haga morir esos deseos pecaminosos y se ejercite en la piedad, en lo que agrada a Dios, en los deseos del Espíritu Santo. Igual ya sea un niño en la fe o alguien maduro, la guerra será continua y reconciliable, pero esa será una guerra que en el progreso vencerá. Eso es lo que nosotros creemos, mis hermanos, y por eso confiamos, porque venceremos. La parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. El Señor siempre completa su propósito en la vida de sus santos. Y ya en el párrafo 2 se ha afirmado que la santificación es incompleta en esta vida, pero eso no nos llega a su triunfo. El creyente diligente, piadoso y temeroso de Dios disfrutará de las bendiciones de una vida en creciente santidad, aunque siempre experimentará la lucha en sus miembros como resultado del suministro continuo de la fuerza que nos da el Espíritu Santo, a menos que seamos negligentes, perezosos y irresponsables en el deber de mortificar el pecado, de ser vigilantes y dispuestos a obedecer al Señor. Pero siempre debe haber victoria, siempre se debe ir hacia la victoria. Vamos a vencer, mis hermanos. Así que el creyente, sin lugar a dudas, y este es el proceso natural de Dios en su obrar en nosotros, el creyente crecerá en santidad y es una batalla continua. Y aunque puedan prevalecer fuerte por un tiempo el suministro continuo de la fuerza del Espíritu Santo, por sus medios prevalecerá y vencerá. Y así es como debe de ser.
Y nuevamente alguien puede preguntarse, pero ¿por qué esto no está sucediendo en mí? ¿Por qué no veo que en mí haya un progreso? Y nuevamente la respuesta es por falta de que nosotros busquemos la palabra de Dios. No estamos siendo diligentes, estamos siendo perezosos en cuanto a esto. Así que no podemos culpar a Dios. Es que Dios es el que da el querer como el hacer y Él no ha querido dar en mí el querer como el hacer para que yo sea santo. No, mis hermanos, es nuestra responsabilidad. Es que la culpa es del pastor que no me ha hecho una liberación. No, mis hermanos, la culpa es de nosotros. La culpa es de nosotros que no estamos creciendo en gracia, que no estamos mirando a Cristo. Aquí los únicos culpables en esto somos nosotros, porque es nuestra responsabilidad cooperar y no lo estamos haciendo. Continúa diciendo la confesión de fe: y así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios, mis hermanos, es el principio de la sabiduría. Los creyentes somos impulsados primeramente por el amor a Dios, sin lugar a dudas, ante su gracia, su misericordia en Cristo Jesús. Nosotros somos impulsados a buscar agradarle, a hacer su voluntad, adorándole y buscando darle gloria en lo que hacemos ante esa salvación tan grande que nos ha dado. Pero el temor a Él, no perdiendo de vista su santidad, su rectitud, siempre debe estar presente. De hecho, su disciplina es una manifestación de su amor hacia nosotros como hijos, y pensar en su disciplina es algo en la disciplina divina hacia nosotros, es algo que no debemos perder de vista. Es un poderoso disuasivo. Crecemos en la santidad teniendo temor de Dios, persiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandamientos que Cristo como cabeza y rey en su palabra les ha prescrito. Persiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a los mandamientos que Cristo como cabeza y rey en su palabra nos ha prescrito. Y terminamos con esto: ¿qué es la obediencia evangélica? Ese es un lenguaje que comúnmente usted se va a encontrar en los escritos de puritanos, pero es un concepto que rara vez se habla en la actualidad. ¿Y qué significa el término obediencia evangélica? Persiguiendo una vida celestial, o sea, las cosas de arriba, una vida espiritual en obediencia evangélica a todos los mandamientos. Así que, ¿qué es la obediencia evangélica? Es la obediencia que surge de la fe en el Evangelio, en oposición a una obediencia legal que busca obtener la salvación como recompensa de nuestros esfuerzos. Es la obediencia que surge de un corazón regenerado y por lo tanto está marcada por el deseo sincero de honrar y glorificar a Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Y por último, mis hermanos, es una obediencia que, aunque no es perfecta, tampoco se satisface con nada menos que la obediencia a todos los mandatos de Cristo. Esa es la obediencia evangélica, entonces, obedecer los mandatos de Cristo, que es nuestro Rey, pero no como quien está tratando de cumplirlo legalistamente para obtener salvación, sino como una respuesta en gratitud, una obediencia que brota de un corazón regenerado, porque anhelamos glorificar a Dios con nuestra vida. Una obediencia que no es perfecta, pero que aunque no sea perfecta, no se satisface con nada menos. Queremos agradar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Esa es una obediencia evangélica. Y mis hermanos, para terminar, algunas conclusiones o unas aplicaciones. La santidad progresiva es nuestra responsabilidad. Debemos ser diligentes en hacer uso de los medios de gracia. Debemos hacer que nuestra alma coopere. ¿Cómo hacemos que nuestra alma coopere? Con conocimiento, viniendo a la palabra, saturando nuestras mentes con la palabra de Dios, pensando profundamente en lo que hemos estudiado, en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y repitiendo, haciendo eso continuamente, siempre, constantemente. La lucha es dura, pero glorifica a Dios. La victoria está asegurada. Debemos mortificar constantemente nuestros pecados y crecer en el desarrollo de las nuevas gracias de la vida cristiana. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar delante de Dios. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, porque será reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere su pueblo a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Amén.